Podemos sentarnos en estos momentos y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga en estos momentos sobre nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, mis hermanos, en estas lecturas que hemos acabado de escuchar, en este segundo domingo del tiempo ordinario, nos presenta cada una un tema muy importante. Entre la primera lectura y el salmo nos presenta, podríamos decirlo, la voluntad de Dios. ¿Sí? Escuchar cuál es la voluntad de Dios. La segunda nos habla sobre el cuerpo que es sagrado, que le pertenece a Dios, por lo tanto, debemos creer que es templo del Espíritu Santo. Y en el Evangelio vemos el encuentro de unos discípulos, entre ellos discípulos de Juan, que ante las palabras del mismo Juan decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de este Evangelio podemos resaltar que es solamente a Jesús a quien debemos seguir. Y nuestras palabras tenemos que examinar también nuestra vida. Si nuestras palabras llevan a que otros sigan a Jesús, o al contrario, alejan a otras personas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como a grosso modo lo que pues narra cada una de estas lecturas. Y basándome en la primera lectura y en el Salmo, quisiera hablar un poco acerca de la voluntad de Dios. El tema de cumplir con la voluntad de Dios es un tema que nuestro Señor Jesucristo en varios pasajes de las Sagradas Escrituras lo resaltan. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, nosotros cada vez que hablamos del Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? No es lo contrario. Y también otro pasaje bíblico de nuestro Señor Jesucristo, cuando una mujer le dice, dichoso el pecho que te alimentó, el vientre que te llevó, y nuestro Señor le dice, no bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y también dice, ¿quién es mi padre y mis hermanos? ¿Quién es, cómo se dice? Dice, ¿quiénes son mis hermanos, mi madre? ¿Quiénes son? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Ahí resalta el tema de la voluntad. Y otro pasaje bíblico, donde nuestro Señor Jesucristo, él mismo dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Entonces, eso es algo que debe quedar profundamente grabado en nuestro corazón. Podemos orar mucho, el Señor también dice en su palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, y ahí está la verdadera santidad, ahí están los verdaderos dichosos, que Jesús dice en el Evangelio. Más bien dichosos ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está también nuestro alimento, o sea, ahí lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo es que el hacer la voluntad de Dios debe ser como nuestro alimento diario, nuestro pan diario. ¿Qué pasaría donde dejáramos de alimentarnos? Pues nos morimos. Sin la voluntad de Dios, espiritualmente nos vamos a morir. O sea, de ahí, de hacer la voluntad de Dios. Y ese es el verdadero sentido de nuestra vida. Y es lo que más debemos nosotros buscar. Pero obviamente para hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos primero escuchar a Dios. Como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Recordemos que escuchar, la palabra escuchar está relacionada con obedecer, porque por eso la palabra obediencia viene del latín, se derivan dos partes, audire, que significa el que escucha. Entonces, escuchar significa atender y obedecer. A veces las personas oyen, pero no escuchan. Otras veces oímos la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer, a escuchar, a guardar esa palabra en nuestro corazón, obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay falsas actitudes de santidad.
Una persona puede de pronto orar mucho, puede inclusive aparentemente cumplir con los mandamientos de Dios, aparentemente. Puede de pronto estar yendo a un grupo de oración, estar asistiendo y estar rezando mucho, pero no puede suceder salvar. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre debemos preguntarnos qué quiere Dios para nuestra vida. Y yo pienso que para poder conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para con nosotros, debemos conocer su palabra y debemos de llevar una vida espiritual. No hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Hacer, obedecerle a Él. Cada proyecto de vida, cada decisión que vayamos a tomar, cada situación por la que estemos pasando, siempre eh, preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Sabemos que la fe no consiste en que Dios nos va a conceder todo lo que le pidamos, sino que Dios nos va a conceder aquello que nos conviene y que necesitamos, que es lo que sea de su santa voluntad. Eso mismo lo dijo en la oración de Señor, mi Padre, si es posible, aparte de mi este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Así debe ser nuestra oración, la voluntad de Dios, que sea lo que Él quiere. Bien. La segunda lectura, como ya antes lo escuchamos, nos habla sobre el carácter sagrado del cuerpo. Nosotros nos conformamos de cuerpo y espíritu, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay otro pasaje bíblico donde dice, presenten vuestros cuerpos como hostias vivas. Y si nos ponemos a ver, una hostia, sabemos que es un pan sencillo, no tiene vanidad, no tiene gran belleza, pero contiene lo más grande que pasa desapercibido ante los ojos del mundo. Quizás ante los ojos del mundo no tiene valor. Así debemos ser nosotros, nada de vanidades, nada de buscar quizás bellezas, y peor aún, dejar esclavizar nuestro cuerpo para el vicio, para el pecado, sino al contrario, crucificar nuestro cuerpo con Cristo a través de la virtud, porque sin virtud no puede haber santidad. Morir dando eso, y así nuestro cuerpo obtendrá lo más grande que es la presencia de Dios, como una hostia consagrada, obviamente. Ante los ojos del mundo, ante los ojos de la carne no tiene valor, pero tiene lo más grande, que es la presencia de Dios. Así también nosotros. Entre los ojos del mundo no tengamos valor, pero tenemos dentro de nosotros lo más grande que es la presencia de Dios. Y así debe ser nuestro cuerpo. Le pertenecen a Dios. Y entre más oremos, Dios más nos va llenando de su presencia. O sea, Dios también va santificando el cuerpo. Por eso los santos, cuando ellos se mueren, el cuerpo queda incorrupto. Es diferente a una persona que de pronto en vida se puso a tomar mucho medicamento y dice que el cuerpo no se descompone, pero queda como una momia a un cuerpo incorrupto. Un cuerpo incorrupto no es como una momia, queda como si estuviera dormido, como si estuviera vivo. ¿Por qué? Porque a través de la virtud, de la oración, o sea, la santidad también repercute en el mismo cuerpo, que va a ser resucitado al final de los últimos tiempos. Y bueno, Santo Evangelio, como ya lo mencioné, Juan, que muestra a nuestro Señor Jesucristo, y lo muestra como el Cordero de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Cordero se utilizaba para eh, el rito más sagrado, a través del cual, derramando la sangre del Cordero, se podían expiar los pecados. Ahí lo que Juan está mostrando es a Jesús como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y vemos cómo invitan a sus discípulos a seguirlo a Él. Así debe ser también nuestra vida, que nuestras palabras lleven a Jesús, que nuestras palabras, nuestro hablar, sea una continua predicación. Hay una comunidad que inclusive hace un voto, había hecho un voto de no hablar de nada, solamente de Jesús y de la palabra de Dios. Ese era un voto y tener que cumplirlo. Yo sé que para usted proponer eso puede ser un sacrificio, sobre todo aquellos que prefieren más hablar de los demás,
de las otras personas, pero por ponerse a no hablar de nadie, solamente hablar de Jesús, sería un voto muy bonito, que nuestras palabras lleguen a Jesús, y no que nos alejen, no que alejen de Jesús. Amén. Amén. Pongamos